alabando y glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial. Himno número 6. Osana. Ay, me dolió. Amén. Ahora, queridos hermanos, les presento a nuestro hermano Daniel Fon. El hermano Daniel, bueno, él habita en Chorrera. Nuestro hermano, Dios lo tiene, lo ha llamado al ministerio. Él iba por una carrera y el Señor lo ha llamado al ministerio y está estudiando teología en Colombia. El Señor le cambió todos los planes a Daniel. Entonces, este es el siervo que el Señor ha traído en esta noche, hermano. Mi hermano Daniel, el tiempo es suyo y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Feliz sábado, hermanos. Amén. Un gusto poder acompañarlos en la iglesia de Nuevo Guararey, ¿verdad? Amén. Mi primera ocasión en estas tierras. Quiero invitarles entonces para el estudio de esta mañana. Quiero que vamos al libro que leímos hace unos minutos, al libro de Salmos. El capítulo o el Salmo 84, y vamos a leer desde el verso 1. Salmo 84, y vamos a leer los 12 versículos. Y dice de la siguiente manera: cuán amables son tus moradas, Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos, cerca de tus altares, Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amén. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amén. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, Dios de Jacob. Mira, Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu elegido. Amén. Y dice el versículo 10: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, bienaventurado el hombre que en ti confía. Amén. Voy a invitarles a que podamos orar
Eterno Dios, bendito sea tu nombre, bendito seas tú, Señor, desde hoy y para siempre y por todas las edades, Señor. Gracias por el privilegio que nos concedes de poder estudiar tu palabra en esta mañana. Querido Dios, queremos pedirte que al estudiar, al leer tu palabra, Señor, podamos entenderla, podamos comprenderla, pero sobre todas las cosas, Señor, podamos ponerla en práctica. Querido Dios, sigue estando con nosotros en este lugar. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos dirija al estudiar tu palabra. Perdona, Señor, si hay en nuestra vida algún pecado, alguna mancha, Señor. Hoy la entregamos a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, acabamos de leer el Salmo 84, que tiene por título Anhelo por la casa de Dios. Yo voy a bajar un momentito. Aquí tengo un pequeño inconveniente. El abanico me corta la luz. Les decía que acabamos de leer el Salmo 84, un salmo escrito por el rey David en los años que le tocó huir, estar fuera de Israel, vagar por los desiertos. Y el Salmo 84 decía Spurgeon que es la perla de los salmos, porque David, estando en esos lugares alejados, tenía un anhelo por estar ¿dónde? En la casa del Señor, pero tenía el problema que no podía llegar, porque el rey Saúl le estaba buscándole. Pero fíjense usted que el Salmo tiene un sobrescrito. Sus Biblias allí debajo del Salmo dice el título, y algunas Biblias tienen un sobrescrito. En la Biblia de Andrews dice, al músico principal sobre Gittith, salvo para los hijos de Coré. Yo creo que ustedes recuerdan la historia de Coré. ¿Quién fue Coré? ¿Verdad que sí? Coré hizo una rebelión, se rebeló. Y recuerdan que Dios castigó a Coré y castigó a otro grupo de hombres. Pero la misericordia de Dios permitió que un grupo de la familia de Coré permanecieran con vida. Y mucho tiempo después, cuando se empezaron a dar los roles a los descendientes de Coré, les tocó el privilegio de ser los músicos en la casa de Jehová. Ahora ustedes se imaginan los descendientes de Coré cantándole al Señor en una forma de gratitud, de alegría, porque aunque su padre fue malo y desobediente, Dios había tenido misericordia de ellos. Así que el canto de los hijos de Coré, o de los descendientes de Coré, llevaba esa doble intención, esa doble gratitud. Y cuando David escribe el Salmo, en la carta donde él lo pone, le pone específicamente: esto es para que lo canten los descendientes de Coré. Yo quiero que sean ellos los que entonen este himno en el santuario. Ahora, yo quiero que nosotros veamos el verso 10. Mi querido hermano, hoy tú estás con nosotros en este lugar, y nuestro corazón debe de desprender gratitud hacia el Señor. El verso 10 dice: porque para mí es mejor estar un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Para David era mejor estar un día en la presencia de Dios que 1000 días fuera de la casa del Señor. La pregunta para nosotros hoy es: ¿nos sentimos nosotros alegres y agradecidos por estar en este lugar? Amén. Yo quiero que nosotros veamos una historia. Conversaba un poco con el hermano
Y esta historia que vamos a ver es el lado opuesto a este salmo. Este salmo es un salmo de gratitud, es un salmo donde David está expresando su anhelo por estar en el santuario, en el templo del Señor. Pero yo quiero que ustedes me acompañen al libro de Ruth y vamos a mirar esta historia. Y hoy nuestro estudio está basado en esta experiencia. En el libro de Ruth, capítulo 1. ¿Lo tenemos? Hermanos, creo que nosotros, como pueblo, como iglesia, hemos sufrido mucho durante estos últimos años. ¿Están conmigo? ¿A qué me refiero? Iglesias que han sufrido pérdidas. Cuando digo pérdidas, son miembros de iglesias que se van, abandonan la iglesia. Y es un fenómeno que está ocurriendo en todas las iglesias adventistas. Vaya donde usted vaya. Váyase al campo, váyase a la ciudad, usted encuentra la misma historia. Las personas se van de la iglesia. Y esta mañana, a través de este mensaje, a través de esta reflexión, quiero que nosotros podamos meditar en nuestra propia experiencia. Yo le decía a mis hermanos, después de la pandemia, cuando se volvieron, todavía veo por allí los stickers de la foto, yo le decía a mis hermanos, ellos me decían, hermano, tenemos que buscar estrategias para que vuelvan las personas, porque esta pandemia ha sacado a muchas personas de la iglesia. Y yo les decía a mis hermanos, saben, la pandemia no sacó a nadie de la iglesia. Ellos ya estaban fuera. La pandemia solo fue la excusa para no volver al mundo. Y es triste, porque estamos hablando de la salvación de nuestros hermanos. Estamos hablando de un asunto de vida eterna, o de perdición eterna. Y yo quiero que ustedes puedan ver algunos detalles en esta historia. Si alguno se identifica, podamos hoy hacer decisiones para el Señor. ¿Amén? Amén. En el libro de Ruth, capítulo 1, quiero mencionar un dato importante de este libro, y es que este libro no se sabe quién es el autor. Cuando usted busca, sale que los eruditos bíblicos no han podido establecer quién fue el autor de esta carta. Lo que ellos mencionan es que Ruth es como un puente narrativo que pasa del periodo de los jueces al periodo de la monarquía. Entonces, ese es el propósito, hacer un puente, un cambio. ¿Ok? Por eso el versículo 1, mire lo que dice. Aconteció en los días que gobernaban ¿quiénes? Los jueces. Ahora yo le hago una pregunta, hermano. ¿Quiénes eran estos hombres? Los jueces, o la figura del juez, surge después de la muerte de Josué. Josué fue uno de los más grandes líderes que tuvo Israel. Y cuando Josué murió, esa figura de liderazgo quedó vacía. Hubo un vacío en el liderazgo. Y allí, en ese vacío, es que entonces empieza la narración del libro de los jueces. Pero yo quiero mencionar algo importante acerca de la figura de un líder. El líder no solamente tenía que ver con la parte militar, no solamente era hacer estrategias de guerra para poder vencer a sus enemigos. El líder tenía una responsabilidad mucho más importante. ¿Saben cuál era? Velar por la parte espiritual del pueblo. O sea, el líder no solamente era el que organizaba los ejércitos para ir a la batalla, sino que era el que se encargaba de que el pueblo adorara a Dios, sirviera a Dios, que no se apartara de Dios. Cuando Josué muere, el hombre que se encargaba de esto
y no hubo quien lo reemplazara. Entonces el pueblo, cada quien hizo lo que le parecía mejor. Estoy haciendo un poco de contexto acerca del libro. Cada quien veía por su propia vida espiritual, cada quien velaba por lo que consideraba bueno. Y entonces llega la narrativa del libro de Josué, de los jueces. Tiene un problema. El libro de los jueces tiene un patrón. No sé si usted lo ha leído, el libro de los jueces. Y el libro de los jueces empieza con el pueblo apartándose de ¿quién? De Dios. De Dios. Dios se enoja con el pueblo y retira ¿qué cosa? La protección. Los enemigos entonces vienen y oprimen al pueblo. Y durante esos años de opresión el pueblo entonces se vuelve a Dios, clama a Dios. Dios envía entonces a un juez, libra al pueblo, y durante la vida del juez el pueblo le es fiel a Dios. Pero cuando el juez muere, el pueblo nuevamente volvía a apartarse de Dios. Y esa era la constante. Entonces fíjense, la narración del libro de Ruth está en ese contexto. Un contexto de desobediencia, un contexto donde la gente hacía lo que le daba la gana, donde los israelitas adoraban al Dios que les parecía mejor, donde las personas venían y hacían altares y sacrificaban a sus hijos, donde el pueblo de Israel se había olvidado de lo que Dios les había pedido. Y es en ese contexto que tenemos la historia del libro de Ruth. En el libro de Levíticos, capítulo 26, Dios le habla al pueblo. Quiero que vayan conmigo un momentito. Todo esto es a manera de contexto para que podamos entender un poco qué estaba ocurriendo. El capítulo 26 del libro de Levítico dice bendiciones de qué cosa? En la obediencia. De obedecer a Dios. Pero el capítulo 26 también dice las consecuencias de desobedecer a Dios. Y yo quiero que leamos solo algunos versículos. En el capítulo 26 vamos a leer versículos del 1 al 5. Y voy a pedirle a algunos hermanos, voy a pedirle a mi hermano que está aquí, que nos haga el favor de leernos esos versículos. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 26, el versículo. Del 1 al 5. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantéis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para llenar a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardéis mis mandamientos y los pusiereis por obras, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra bendecirá sus productos, y el árbol del campo dará sus frutos. Vuestras trillas alcanzarán a la vendimia, y la vendimia alcanzará a las sementeras, y comeréis vuestro pan hasta saciar, y habitaréis seguro en vuestras tierras. Gracias, hermano. Miren, en el tiempo cuando Israel empieza a surgir como nación, esas civilizaciones, esas culturas tenían unos sistemas de adoración interesantes. Cuando un ejército salía a la guerra y perdía, ellos consideraban que habían perdido porque su Dios se había molestado con ellos. Entonces ellos iban y sacrificaban o hacían sacrificios a sus dioses.
Cuando no llovía, ellos atribuían la falta de lluvia a un castigo de sus dioses. Cuando no había alimento, ellos lo atribuían a un castigo de sus dioses. Ustedes de repente recordarán los cultos al dios Moloch, ¿verdad? Astarot y a todas esas dioses, donde ellos tenían que sacrificar niños recién nacidos a esos dioses para calmar la ira de ellos. Dios utiliza esa forma de pensar de la época y les dice al pueblo de Israel que mientras ellos les sean obedientes a Él, ellos iban a tener todo lo que necesitaban. Pero cuando usted sigue leyendo, usted se da cuenta que Dios también le dice, pero si ustedes me son desobedientes, va a haber consecuencias. Y quiero leerlas con ustedes. Pero si no me escuchas, verso 14, ni cumplís todos estos mandamientos, si desprecias mis preceptos y vuestra alma menosprecia mis estatutos, y si no ponéis en práctica todos mis mandamientos, envaináis mi pacto, miren lo que le dice el Señor, yo haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Miren lo que sigue diciendo, sembraréis en vano vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Esas fueron las palabras que Dios le dio al pueblo de Israel. Yo ahora quiero que sigamos leyendo del libro de Ruth. Ese era el periodo. Desobediencia, un pueblo que se había alejado de Dios. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 1. Entonces hubo hambre en la tierra. Y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y con sus 2 hijos. Entonces fíjense ustedes, el hambre que dice el versículo 1 del libro de Ruth era consecuencia de ¿qué cosa? De la desobediencia del pueblo de Dios. Y a veces nosotros hoy sufrimos por la desobediencia de nosotros. Por eso a veces el pueblo del Señor sufre por la desobediencia. Porque miembros, personas del pueblo de Dios están como por él en rebeldía contra sí. Pero ahora miren lo que el versículo sigue diciendo. Hubo hambre, hubo un problema, una necesidad. Y este hombre de Belén tomó a su familia y ¿qué hizo? Dice que se fue a los campos de Moab. Belén, creo que lo conocemos por un personaje bíblico que fue el rey David, posterior al nacimiento donde nació nuestro Señor Jesucristo. Belén significa la casa del pan. Así que el autor está haciendo como un poco jugando con las palabras, porque lo que él está diciendo al lector es que en la casa del pan escaseó, pero no porque Dios así lo quiso, sino porque el pueblo se apartó del Señor. Ahora dice el texto que la familia dijo, bueno, hay problema, nos vamos a ir a los campos de Moab. Belén se encontraba a 9 kilómetros de la ciudad de Jerusalén y Moab se encontraba a 128 kilómetros. Y este hombre prefirió viajar 128 kilómetros antes que volverse al Señor. ¿Cómo nosotros abordamos las crisis? Él prefirió embarcar a su familia en un viaje tan largo para tratar de solucionar su problema,
Pero lo que él entendía es que su problema, o el problema del pueblo, no era que no había pan. El problema del pueblo es que Dios no estaba con ellos. Y el Señor Jesús, o la palabra del Señor dice que si Dios no vela, o Dios no está en la ciudad, el barro vela quién. La pregunta para ti esta mañana es: ¿está Dios en tu vida? Amén. Hablaba con unos jóvenes en la universidad. En la universidad uno ve muchos milagros. Desde el primer momento que uno llega, los profesores le dicen: usted para estudiar aquí usted tiene que ser rico, pero rico en fe. Y cuando uno empieza a estudiar uno ve muchos milagros. Cuando me refiero a milagros es jóvenes que se vienen de sus tierras, jóvenes que viajan 24 horas en bus para llegar a la universidad, jóvenes que vienen de diferentes países. Había un compañero que venía de Egipto. ¿Cómo llegó ese joven de Egipto a la universidad? Los planes de Dios. Pero donde quiero llegar es que uno ve milagros porque cuando uno ve la familia de donde ellos vienen, jóvenes que sus padres se iban a cultivar los campos, pero no es que son dueños de la tierra, trabajan para una persona muy tienen jóvenes de escasos recursos. Y uno los ve estudiando en la universidad y uno a veces se pregunta: ¿cómo esos jóvenes logran hacer para pagar semestre tras semestre? Yo le decía a estos jóvenes, porque nos poníamos a ver el caso de ellos, yo les decía: compañeros, si nosotros queremos ver a Dios en todo lo que hagamos, nosotros tenemos que incluir a Dios en todo. Amén. El problema es que nosotros queremos ver las bendiciones de Dios, pero no lo invitamos. Nosotros queremos recibir de Dios porque Él ha prometido, pero nosotros no incluimos a Dios en nuestros planes. Nosotros tenemos que aprender a incluirlo en lo que hacemos, para entonces poder ver a Dios actuando en la vida de nosotros. Y esos jóvenes, usted los ve cuando se gradúan y vienen sus familiares, personas del campo con su sombrero, con sus bolsas. Y esos jóvenes felices, porque Dios proveyó por 8 o 10 semestres los recursos para que ellos terminaran su carrera. Amén. Jóvenes del campo que van a estudiar enfermería, la carrera más cara de la universidad. Que usted los ve graduando, Señor, dice: Señor, tú eres bueno. Tú eres un Dios de misericordia. El joven se paraba en su promoción. Decía: si yo me pongo hoy a decirles las formas en las que yo pagué mi matrícula, ustedes no me lo podrán creer. Cuando yo sentía que ya no iba a poder matricularme, alguien me llamaba: fulanito, acaban de enviar una ayuda con tu nombre. ¿Quién lo envió? Nadie sabe. Esas son las bendiciones que Dios le da a los que son obedientes. Y hoy nosotros tenemos que aprender esas lecciones. Miren lo que ocurre con esta familia. Verso 2. Aquel hombre se llamaba Elimelech, su mujer se llamaba Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron a los campos de Moab y se quedaron. Miren, esta familia, de la crisis, las dificultades, me imagino yo que Elimelech se sentó con su esposa y dijo: ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cuántos son esposos? ¿Cuántos matrimonios hay acá? El esposo no toma decisiones solo, sí. Cuidado, hermanos. Yo me imagino que Elimelech se sentó con su esposa y dijo: mujer, mira la situación, mira la crisis.
¿qué vamos a hacer? Entonces tomaron una decisión. Vámonos para Juan. Y por eso yo les decía, ¿cómo nosotros hacemos frente a las crisis? ¿Qué decisiones a veces tomamos? Yo he escuchado hermanos bravos, molestos por su situación, y saben, dicen, yo me voy de la iglesia. Y se van. Porque ellos sienten que esa crisis es lo que están en la iglesia. Y se van. ¿No les ha pasado? ¿No han visto, no han conocido esas historias? Yo me relaciono más con los jóvenes. Que a veces, cuando hablo con ellos, las presiones que ellos viven en las universidades, con sus familias. De repente usted va al joven, dejó de venir un sábado. A veces nosotros no nos preguntamos, ¿dónde está el joven? Voy a llamarlo. Voy a ver cómo está. Preferimos que se vaya. Si no quiere estar aquí, pues no lo podemos obligar, es cierto. Pero sí podemos ayudarle, motivarle, hermano, ir a buscarle, ¿cómo está? ¿Qué está pasando? Pues esta familia dijo, nos vamos, y parece que nadie se opuso, nadie les dijo nada. Se fue. Ahora me gusta porque el autor, que no sé quién es, se toma la tarea de darnos detalles. Y nos da los nombres de la familia. Así que yo intuyo que el que estaba escribiendo este texto, o que esta historia de esta familia era bien conocida, cuando él se toma el tiempo de dar los nombres. Y miren qué interesante, porque el nombre de Elimelech significa mi Dios es rey. Amén. Pero aunque en su nombre llevaba escrito semejante mensaje, en la vida de él parecía que no vivía esa verdad. Porque un cristiano cuyo Dios es Jehová de los ejércitos aprende a vivir confiando en sus planes. Pero ¿te parece que no? Ahora miren, Noemí significa una mujer placentera. Ese es el nombre que significa Noemí. Y Malón y Cayó, por alguna situación que desconocemos, significan agotamiento y enfermedad. Así que parece que estos dos muchachos eran hombres débiles de salud, cuando sus padres le colocaron esos nombres. Pero mire usted la historia. Se fueron, llegaron a Moab, y yo me imagino que abrieron sus ojos, vieron toda esa abundancia. Me imagino que Elimelech le dijo, si me viste, tomamos una buena decisión. Y por un tiempo, dice la historia, que a este matrimonio le empezó a ir bien. Pero mire, llega un momento de la historia, verso 3, que da un vuelco a la historia. ¿Murió quién? Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. La cosa estaba buena. Todavía Malón y Kelión hacían cargo de su madre. Pero dice la historia que también murieron Malón y Kelión. Y entonces quedó esta mujer desamparada, sin sus dos hijos y sin su marido. Mira, la historia empezó a ponerse complicada. Ahora Noemí estaba sola, sin esposo, sin hijos, sin comida, sin nada, en una tierra extraña, lejos de su tierra. Y yo me imagino entonces ahora el dolor de Noemí en esa situación. Hay historias que a veces nos hacen reflexionar en las decisiones que nosotros tomamos. Conocí a bueno, ya no tan joven,
él tenía negocios. De repente ustedes han visto Escuela Sabática Live, alguno la ha escuchado. Bueno, él es uno de los que trabaja en la edición de ese programa. Y como muchos, su historia fue una historia curiosa, porque él estaba en la iglesia desde joven. Cuando digo desde joven, es desde antes que entrara a trabajar en la primera iglesia. Pero cuando empezó a estudiar, empezó a prepararse, empezó a hacer sus negocios, empezó a dar dinero, y el dinero se lo fue llevando de la iglesia, hasta que el joven tomó la decisión de abandonar la iglesia. Y este joven, cuando lo conocimos, sus negocios eran prósperos. Yo no sé, pero los colombianos tienen esa mano para los negocios. Este joven era un joven que tenía buenos negocios, pero le empezaron a ocurrir situaciones familiares, y él decía que eso le estaba pasando por haber sido de la iglesia. Ese es el pensamiento a veces de las personas. Me está yendo ahora mal de nuevo porque me fui de qué? De la iglesia. Y entonces el joven empezó a hacer un pacto con Dios. No económico. Él quería que Dios le ayudara en esas situaciones familiares. Y él iba a volver a la iglesia. Y él empezó a contar. Muy largo el testimonio. Por no hacerse los largos, volvió a la iglesia y se encontró con el que es el creador del canal de Escuela Sabática Live. Y él, contándole su historia, pues lo anexó al equipo de trabajo, y ahora hasta una película creo que estaban haciendo en estos días. Pero eso, mis queridos hermanos, no le ocurrió solo a él, le ocurre a muchas familias en la iglesia. Se van. Y después por allá empiezan también a sufrir, no de las mismas tal vez necesidades por las que se fueron. Porque la familia de Noemí se fue porque tenía hambre, pero ahora había otro problema peor. Ahora había un problema que no lo llena la abundancia de este mundo. Y ese es el vacío espiritual. El vacío del corazón, que solo lo puede llenar Cristo. Y ahora miren lo que ocurre con esta familia. Bueno, llamaron a una familia, pues pero esta vez sola. Ella dijo, bueno, volveré a mi tierra. Me voy a volver a la iglesia de nuevo para qué. Voy a volver porque me acuerdo de aquellos años de mi infancia, cuando estaba en los clubes, cuando hacía obra misionera. Mira, esta historia me encanta porque Dios es un Dios misericordioso. Y tiene misericordia tanto por el que está allá afuera como por los que estamos aquí adentro. Porque yo los miro a las caras y ustedes me verán a mí, y yo no sé lo que hay en su corazón. Y tal vez usted me está escuchando y en su mente usted estará diciendo, bueno, hace un tiempo que yo estaba pensando también en irme. Pero es por la misericordia de Dios replantea las decisiones que estás tomando, que estás por tomar. Miren lo que hace esta mujer. Se pone en camino para regresar a Israel porque dice que en los campos de Moab llegó la noticia de que Dios había vuelto a visitar a Israel, lo que nos da a entender que había un nuevo juez en Israel. Y ahora Dios estaba nuevamente bendiciendo a Israel. Y ella dice, ¿saben qué? Voy a volver. Así es que sus dos nueras se van con ella, Orfa y Ruth. Pero en el camino, Noemí les dice, ¿saben? Vuélvanse a sus padres, vuélvanse a sus casas, ya yo no tengo nada que darle, no tengo otro hijo que entregarle. Orfa regresó y Ruth le dijo, pues yo te voy a hacer la historia donde tú vayas, yo iré, Dios será mi Dios, yo no me voy a apartar de ti. Pero ahora fíjense lo que ocurre. Versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Y cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmocionó por su causa, y exclamaban, ¿no es ella Noemí? Hermanos, ¿cómo nosotros reaccionamos cuando vemos llegar hermanos que tenían tiempo que no venían?
Yo les estoy hablando de un cristianismo práctico. Yo tengo fobia cuando se piensa en las iglesias que todo lo tienen que hacer los líderes. Eso a mí me da fobia, me da miedo. Porque cuando un miembro llega a la iglesia, cuando un miembro es una persona que se alejó, hermano, no es tarea del anciano solamente ir a recibir, es la tarea de la iglesia hacerlo sentir que ha llegado a casa. Pero a veces el joven que tiene su lucha regresó y se sentó al lado de usted. Y usted, como nosotros, a veces somos tan diferentes. El joven llegó, se sentó, escuchó, se fue. Y yo decía, ¿para qué voy a volver? Si volví, mira cómo yo recibo. Hermano, nosotros tenemos la lección. La gente no es ella Noemí la que se fue. Y ahora Noemí se levanta y le dice, miren, ya a mí no me llamen Noemí. Ahora llámenme Mara. Y me gustan las palabras de Noemí porque miren lo que ella dice. No me llamen ya Noemí, llámenme ahora Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Y ella dice, me fui llena y con las manos vacías me devolvió el Señor. Y cuando yo leí eso, yo decía, espérate, aquí hay un... Noemí está como confundiendo. Primero, la experiencia que Noemí había tenido allá en Moab la había hecho ser una persona diferente. Cambió su forma de ver la vida. Y mire, ya yo no soy placentera, ahora ya no me Mara. Mara significa amargura, amargo, fuera las aguas de Mara. Cuando había sed, las aguas eran amargas, no sé. Bueno, eso significa Mara. Dice, lo que yo viví en Moab me ha cambiado. Y ahora dice, el Señor me ha angustiado, me ha afligido. Y ahora usted se pregunta, ahora que lee su Biblia, ¿fue Dios quien afligió a Noemí? ¿O fueron las decisiones que Noemí y su familia tomaron? Son las decisiones que Por el poder de las decisiones que tú tomas hoy, decían que dependiendo de tus vivencias, va a ser la forma en la que tú conoces, la que tú ves a Dios. Si tú vienes de un hogar disfuncional, donde tus padres eran severos, la imagen que ese joven se crea de Dios es la imagen de un Dios severo. El joven que viene de un hogar amoroso se hace la imagen de un Dios amoroso. La experiencia de Noemí la hizo ver a Dios como Dios que se complace en angustiar a aquellos que se atacan. Ahora miren lo que ella dice, me fui llena. Yo me hago la pregunta, si estaba llena, ¿por qué se fue? ¿Por qué los que están en la iglesia se van, pasan su vivencia, su experiencia, luego en la iglesia, para concluir que cuando estaban aquí estaban conmigo? Como una paradoja de la vida. Quiero terminar. Miren lo que ella dice. Me fui con las manos vacías, me ha devuelto Jehová. ¿Por qué aún me llamáis Noemí? Si ya Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Esa palabra, Todopoderoso, significa que Dios todo lo que es, que todo lo puede. En hebreo, esa palabra es Shaddai, Todopoderoso. Pero esa palabrita, Shaddai, viene de una palabra de la época que era Chab. Y Chab es los pechos de la mujer que da a amamantar a su hijo. Cuando hablaban de Chab, era la mujer que estaba dándole de mamar al bebé, de comer al bebé.
Entonces de allí Dios viene y toma esa palabra para referirse acerca de Dios el Shaddai, el Padre amoroso que cuida de quién, de sus hijos. Y de todos los nombres que se le da a Dios, Noemí intencionalmente toma Shaddai para hablar de su experiencia. O sea, lo que ella está reconociendo es que a pesar de todo lo que ella hizo, de las decisiones que tomó, de que se fue, de que se alejó, de que era desobediente, Dios seguía siendo un Padre amoroso, dispuesto a recibir. Yo quiero terminar haciéndoles una reflexión dentro de la reflexión. A veces la gente se va de la iglesia porque dice que hay muchos problemas. Y a veces es cierto, a veces hay muchos problemas. Pero yo quiero referirme a dos historias. La primera, ustedes recuerdan, la historia de Naamán con Eliseo. ¿Se acuerdan de esa historia? Segunda de Reyes, capítulo 6, creo que ahí está. Naamán enferma de lepra. Y una niña de la casa le dice: mira, allá en mi tierra, de donde yo vengo, hay un profeta. Si usted va donde él puede hacer algo por usted. Así es que Naamán tomó, dice que de las riquezas que él tenía, se fue a donde estaba Eliseo. Y cuando llegó, el siervo de Eliseo salió a recibirlo y le dice el maestro que vaya y que se meta 7 veces en el Jordán. Y cuando Naamán escuchó las palabras de ese siervo, Naamán exclamó: ¿qué acaso de Asiria, de donde yo vengo, no hay mejores ríos para que él me mande a meterme, parafraseando, a ese río mugroso? Porque el Jordán era un río que arrastraba sedimento. Cuando usted pasa y ve esos ríos con el agua de chocolate, así pasaba el Jordán. Usted no cree que el Jordán era aguas cristalinas, pero era un río tempestuoso. Pero además dice: mejor yo ir a meter a ese río mugroso, no teniendo yo mejores ríos de allá de donde vengo. Pero ¿saben algo? La bendición de Dios estaba en el Jordán y no en los ríos de Asiria. ¿Qué les quiero decir con eso? Que las bendiciones de Dios se reciben donde Dios está. Amén. ¿Recuerdan la historia de Noé? ¿Ustedes recuerdan cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? ¿Lo recuerdan? 40 días y 40. Se equivocan. 40 días duró el diluvio. Noé estuvo aproximadamente 1 año dentro del arca. Y yo me ponía a pensar, ¿usted se imagina que es vivir 1 año dentro de un arca con ese montón de animales, con los excrementos de esos animales, con el olor que debía de haber allá adentro? ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Era bonito? No. Pero afuera estaba peor. Porque fuera del arca no había esperanza. La esperanza estaba para los que estaban adentro. Así es que hoy la iglesia se puede parecer de alguna manera al arca de Noé. Pueden haber aromas que uno dice: esto no me parece muy viejo. Pero aquí es donde está el Señor. Nosotros, nuestra lucha es por permanecer aquí. Yo visité una iglesia antes de irme a estudiar, una iglesia grande, y después que regresé, después de 1 año, me invitaron a la iglesia. ¿Y ustedes qué creen que me encontré? Parece que hubiese pasado un torbellino. No habían 5 personas en esa iglesia. Y entonces yo me preguntaba, si vuelve a pasar otro torbellino así, 5 personas. Yo le decía: ¿dónde están?
No sabemos. Es triste. Por eso el Señor dijo, peleemos nuestra batalla. Peleemos por nuestra salvación. Permanecer, por estar. Mis queridos hermanos, el camino del cristiano no va a ser fácil. De ninguna manera. Pero el Señor ha hecho grandes promesas para nosotros. Amén. Y si hoy tienes necesidad de alguna cosa, ve al Señor. Clama al Señor. Que algo tan efímero como el dinero no te aparte del Señor. Que una amistad no te aleje del Señor. Lucha por permanecer al lado de Él. Quiero invitarles, hermanos, que nos podamos colocar de pie. Quiero terminar con una oración. Solo Dios conoce nuestros corazones. Solo Él conoce nuestras necesidades. Esta mañana, bueno, ya casi tarde, queremos orar. Yo voy a hacer un momento de silencio en la oración para que usted abra su corazón a Dios. Y si hay algo que a usted le angustia, le preocupa, algo que lo ha estado atormentando, este es el momento para pedirle al Señor que tome el control de esa situación. Nuestro amado y eterno Padre, sabemos que no somos dignos, porque Señor, nos rebelamos contra usted. Nos apartamos muchas veces, Señor, de tu palabra, de tus mandamientos, de tus preceptos. Y a veces, Señor, como la familia de Elimelech, tomamos decisiones que nos apartan y nos alejan de las bendiciones que tú tienes para nosotros. Pero querido Dios, queremos pedirte que tú puedas perdonarnos. Que tú nos puedas ayudar, Padre, a volver nuestros corazones a ti, a confiar en tus promesas. Señor, yo no conozco a mis hermanos, pero tú sí conoces sus corazones y sus necesidades. Y hoy, Señor, ellos quieren orar, quieren hablar contigo en este momento. Escucha la oración de tus hijos. Señor, danos la paz que solo Jesús da a aquellos que confían en las promesas de Dios. Padre, oramos para que tú nos ayudes a permanecer a tu lado. Si el mundo hoy, Señor, nos llama, oh Padre, que nuestros oídos sean sordos a esa voz. Señor, oramos también por nuestros hermanos que se animan. Tal vez hoy, Señor, están lejos de casa. Clamamos, oh Padre, para que usted, a través de su Espíritu Santo, les inquiete sus corazones. Ellos puedan volver, Señor, a gozar de esa relación que tú quieres tener con ellos. Padre, despídenos de esta oración. Despídenos de este lugar teniendo la seguridad, Padre,
de que sin importar cuál sea nuestro problema, tú, oh Señor, tienes el control. Cual sea nuestra necesidad, Señor, tienes el poder para suplirlas. Gracias. Te damos en Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Agradecemos, esperamos, hermanos, que cada día podamos volver nuestro corazón a Dios. Creo que es tiempo de que la iglesia adventista retome lo que era la iglesia. Amén. Esa por ahí volver a la senda antigua. Yo les digo volver a Cristo. Cuando volvemos a Cristo, los sacrificios no son sacrificios. Cuando Cristo está en el corazón, todo se hace con amor. Amén. Que Dios les bendiga, mi querida iglesia. Amén. Revisamos nuevamente, hermanos. Para finalizar, vamos a entonar las estrofas del himno 181. Una esperanza. Puestos en pie, por favor. Porque Cristo muy pronto está cerca.